A todos, vamos, buenos días, hermanos. Que Dios nos los bendiga, hermanos, y vamos a dar inicio, hermanos, a lo que es el estudio de esta mañana. Voy a pedir, hermanos, que me acompañen en la escritura, hermanos, en Génesis, capítulo 3, versículo 8, hermanos. Génesis, capítulo 3, versículo 8. Podemos haber leído todo, pero me interesa más el 8. Nos dice: oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, dice, de Dios, entre los árboles del huerto, hermanos. Hermanos, muchas de las veces, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que la gente, hermanos, no ha entendido el mensaje de Dios. Hermanos, la gente se pregunta muchas veces, hermanos, ¿dónde está Dios? Esa pregunta, hermanos, surge cuando vienen problemas, cuando vienen necesidades, cuando hay carencias, cuando hay desastres naturales. Es cuando la gente se pregunta, hermanos, ¿dónde está Dios? Hermanos, la ilustración, hermanos, que voy a hacer esta mañana, hermanos, es de un joven, de un niño, vamos a decir un niño, hermanos, de 10, 11 años, hermanos, que nunca faltaba a la escuela, hermanos. Si ese niño siempre estaba presente en la escuela, hermanos, pero ese niño tenía algo muy especial, hermano, para la maestra, que ese niño siempre hablaba de Dios. Sí, hermano, ese niño siempre hablaba de Dios, y la maestra lo notaba diferente a los demás niños. Un día, hermanos, dice que estaba lloviendo, hermanos, estaba tronando, relampagueando, hermanos, la maestra estaba asustada, hermanos, pero le pregunta al niño, le dice al niño, ¿dónde está Dios? Pero, hermano, el niño le responde y le dice a la maestra, maestra, ¿dónde no está Dios? Y sabemos, hermanos, a través de la Escritura, hermanos, aquí en Génesis nos damos cuenta, hermanos, que Dios está en todas partes. Lo vemos desde su creación, hermanos. Ahí está nuestro Dios, y de eso voy a hablar en esta mañana. ¿Dónde está Dios, hermanos? Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es Dios está en su creación, hermanos. Sí, hermanos, Dios está en su creación, hermanos. Sí, Romanos 1, 19 y 21, hermanos. Fíjense bien lo que nos va a decir la palabra de nuestro Dios, hermanos. Romanos 1, 21, hermanos. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios, hermanos. Romanos 1, 21. Dice, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que entonces Dios está en su creación. Romanos 1, 19 al 21, hermanos, es lo que nos está diciendo, hermanos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es muy clara, hermanos. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes, pero vamos a ir viendo, hermanos, realmente cómo es que Dios está en todas partes, hermanos. Estamos viendo que Dios, hermanos, está en su creación. Colosenses capítulo 1, versículo 16, hermanos, nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice también ahí, hermanos, acerca de él, dice, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es, hermano, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dios estaba en esos relámpagos, en esos truenos, en esa lluvia, hermanos. Es parte de su creación, hermanos. Eso es lo más bonito, hermanos, ¿por qué asustarnos? Allí está Dios, en su creación, hermanos. Eso es lo más importante, hermanos. Número 2, hermanos, Dios está en la iglesia, hermano. Sí, hermano, Dios está en la iglesia. ¿Por qué dice, hermano? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él, hermano. Sí, hermano, Dios está en la iglesia, hermano. Hechos
2:43 y 47, hermanos, dice bien lo que nos va a decir, hermanos. Hechos 2:43, 47, hermanos, dice así la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con él, dice, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí está Dios, hermano. Dios está en la iglesia. Sí, hermano. Dios siempre va a estar en su iglesia, porque así lo dice la palabra de Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy hoy. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, hermano. Sí, hermano. Cristo es Dios y Dios está entre nosotros en cada vez que nos estamos reuniendo dentro de la iglesia, hermanos. Vino temor sobre la iglesia, pues, ¿por qué? Por las maravillas y señales que hacían. Esas maravillas se hacían de parte de Dios, hermanos. Ahí estaba Dios con los apóstoles, haciendo esas grandes maravillas. Eso es lo más hermoso, hermanos, que Dios está. Por eso dice que vino temor sobre ellos. Éxodo, hermanos, 13, 20 y 22, hermanos. Éxodo 13, 20 y 22 dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Éxodo 13, 20 y 22. Dice así, hermanos. Y partieron dice, 13, perdón. Éxodo 13, 20 y 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día, dice, de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, Dios acompañaba a su pueblo. Por eso no podemos decir dónde está Dios, porque Dios estaba ahí, hermanos, estaba con su pueblo, estaba protegiéndolo. Ellos no lo miraban así, hermanos, mas sin embargo, en la nube estaba Dios, hermanos, en el alimento, ahí estaba Dios, nunca se apartó de ellos, Dios estaba con ellos, y así trabaja nuestro Dios, porque Dios es así, hermano, porque Dios nos ama, dice Dios, yo nunca te voy a dejar, y nunca, hermano, nunca nos va a dejar. Cuando ustedes, hermanos, los de segundo, cuando salgan de este lugar, hermano, cuando vayan a sus destinos, hermano, Dios los va a acompañar, hermanos, los va a acompañar hasta donde ustedes van, hermanos. Dios ahí va a estar con ustedes, acompañándonos para que ustedes lleguen con bien, y ejerzan ahora sí lo que tenemos por delante, hermanos, la predicación del Evangelio. Dios no los va a abandonar, hermanos. Hasta donde ustedes vayan a ir, ahí va a estar Dios acompañándolos siempre, hermanos. Eso nunca se nos olvide, que Dios siempre está con nosotros. Estuvo en su creación con Adán y Eva, estuvo con el pueblo de Israel, nunca los abandonó, nunca se apartó de ellos, pero también está en la iglesia, hermanos. Y eso es lo más importante también, que Dios está en la iglesia, hermanos. Está en todo tiempo. Número 3, hermanos. Dios está en el cristiano. Si Dios está en el cristiano, 2 Corintios 6:16, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos. 2 Corintios 6:16 dice así, hermanos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se fijan? Ahí está, hermano. Dios está en el cristiano. ¿Somos qué, hermano? Somos el templo de Dios, y Dios mora en nosotros. Eso es lo más hermoso, hermano, que Dios mora en nosotros. Sí, porque nosotros, hermano, no somos un vaso vacío, hermanos. No, porque Dios mora en nosotros, está dentro de nosotros y vive siempre en nosotros. Sí, hermano, es decir, que nosotros somos el templo de Dios viviente. Así es, hermano. Y cuando nosotros nos bautizamos y recibimos el Espíritu, hermano, allí estaba Dios también con nosotros, hermanos. Por eso hago esto, hermanos, de que cuidado, hermanos, con aquellos cristianos que tratan de ponerse tatuajes en la piel, hermano. Estaríamos maltratando el cuerpo, el depósito donde mora el Espíritu, hermano.
Sí, hermano, cuidado, porque hay cristianos, hermano, que se atreven a maltratar el cuerpo que no es de nosotros. Es un envase, es un depósito de nuestro Dios, donde mora Dios en nosotros, hermano. Cuidado con ponernos tatuajes, hermano. No se vale, hermano. ¿Por qué? Porque estaríamos maltratando el cuerpo que es el envase o el depósito donde mora nuestro Dios, hermanos. Hermanos, por eso, hermanos, la gente sabe perfectamente, hermanos, que tenemos que tener cuidado, hermanos. Así es. Dios mora en el cristiano, hermanos, y Él siempre nos va a cuidar, porque nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Hermanos, conclusión, hermanos. La gente debe de entender que Dios está en todos lados, que Dios está en el frío, en la lluvia, en los relámpagos, en todo lugar, ahí está Dios, hermanos. Hermanos, si un niño fue capaz de decirle a una maestra, hermanos, ¿dónde no está Dios? Así también el cristiano, cuando le hagan esa pregunta, ¿dónde estuvo Dios cuando pasó esto o pasó aquello? Contestar como aquel niño, amigo, amiga, Dios estaba ahí, en ese desastre, ahí estaba Dios, porque todo lo creado es de Dios. Así es que, hermanos, gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias.